En esta clase analizaremos cómo realizar un arranque directo con inversor de sentido de giro usando un PLC Logo con el software Cadesim. Al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de explicar cómo identificar la secuencia de fase, explicar por qué se debe usar un enclavamiento, describir el proceso de un inversor de sentido de giro, identificar los componentes necesarios para realizar el sentido de giro y por último realizar un arranque directo con inversor de sentido de giro usando el Cadecimo y el PCSIM. ¿Qué es la secuencia de fase? Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico es necesario cambiar la secuencia de la fase con que se alimenta el motor. La secuencia de fase es el orden en el tiempo en el cual las tres fases pasan por cero y comienzan a incrementarse en un sentido positivo. Normalmente se toma el orden ABC como secuencia positiva y ACB como secuencia negativa. Muchas veces cuando le preguntan cómo cambiar el sentido de giro de un motor trifásico, todos responden inmediatamente cambiando dos fases, cuando en realidad lo correcto es decir, cambiando la secuencia de fase. ¿Y cómo se cambia la secuencia de fase? Intercambiando dos fases. Vamos a analizarlo. Comenzamos inicialmente con el motor, en cualquier tipo de alimentación. A esa la vamos a llamar ABC. Y dibujamos la secuencia completa, ABC, ABC, ABC. Si a este mismo motor le intercambiamos la fase A por la B y dibujamos la secuencia, sería BAC, BAC, BAC. Si identificamos qué secuencia es, nos damos cuenta que es ACB. Por lo tanto, el motor gira en sentido contrario. Si en vez de intercambiar A con B, intercambiamos A con C, obtenemos la siguiente secuencia: CBA, CBA, CBA. Pero en esa secuencia podemos identificar que es la secuencia ACB. Por consiguiente, gira en sentido antihorario. Si intercambiamos B y C, obtenemos la secuencia ACB, 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 por lo cual su nombre es ACB y gira en sentido antihorario. Pero ¿qué ocurre si intercambiamos las tres fases? Veamos nuestra secuencia principal, la ABC, y si intercambiamos A con B, B con C y C con A. Dibujamos la secuencia y sería CAB, CAB, CAB. Identificamos la secuencia y nos damos cuenta que la secuencia es ACB, por lo cual gira en el mismo sentido. Si intercambiamos A con C, B con A y C con B, obtenemos la siguiente secuencia: BCA, 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 y podemos identificar que la secuencia es ACB, por lo que el motor gira en el mismo sentido. ¿Por qué usar enclavamiento? Vamos a analizar este circuito de potencia. El enclavamiento es importante para que cuando esté un contactor activo, el otro no lo esté. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si K1 y K2 en este inversor de sentido de giro se activan simultáneamente? Veamos qué ocurriría. Si seguimos la dirección de la corriente, nos damos cuenta que L2 y L3, mediante el contacto 3,4 de K1 y 5,6 de K2, hacen un cortocircuito. Y por el otro contacto, el 5,6 y el 3,4 de K2 también hacen un cortocircuito. Por eso es importante hacer el enclavamiento, para evitar que ambos contactores entren simultáneamente. Para hacer un enclavamiento eléctrico es necesario tener un bloque auxiliar. Estos bloques de contactos auxiliares tienen dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados, y se colocan encima del núcleo móvil del contactor, de manera tal que cuando se active el contactor, cambia los contactos del bloque auxiliar. Un enclavamiento eléctrico es un contacto normalmente cerrado que se coloca en serie de la bobina que queremos enclavar. Por ejemplo, en el inversor de sentido de giro se coloca KM1 normalmente cerrado en serie de la bobina de KM2 y un contacto normalmente cerrado de KM2 en serie con la bobina de KM1. También existe un enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico es un acople que se coloca entre dos contactores para evitar que ambos se activen simultáneamente, pero en este caso lo hace mecánicamente y el funcionamiento es el mismo. Enclavamiento por software. Una vez estudiado cómo funciona el enclavamiento eléctrico, podemos hacer el software del PLC que haga el mismo funcionamiento. ¿Cómo se logra eso? Esto se logra colocando la salida del bloque Q2 al reset del bloque RS que activa Q1, mientras que la salida del bloque Q1 se conecta al reset del bloque RS que activa Q2. Como recordamos, este bloque RS tiene dos terminales, un set y un reset. Recuerda que set es poner a 1, reset es poner a 0, es decir, quién activa y quién desactiva. Entonces la salida de un bloque, es decir, la salida del bloque Q1 se coloca en el reset del bloque Q2 y la salida del bloque Q2 en el reset del bloque Q1.
Todos los sistemas que impliquen inversor de sentido de giro hay que hacer un enclavamiento por software, bien sea una banda transportadora, un ascensor, un portón, un taladro, etc. Vamos a analizar el circuito de fuerza o de potencia. En el circuito de potencia podemos notar que tiene un interruptor magnetotérmico, un contactor de sentido directo, un contactor de sentido inverso. Fíjense que tiene también un enclavamiento mecánico y un térmico. El inversor de sentido de giro tiene tres técnicas. Inversor de sentido de giro mediante conmutador rotativo o selector. Está el inversor de sentido de giro pasando por parada y está el inversor de sentido de giro sin pasar por parada. En este caso es el inversor de sentido de giro con selector. Podemos notar aquí que en el centro está apagado. Si le damos al selector en un sentido, activa KM1. Si le damos al otro sentido o giramos la perilla al otro sentido, se energiza KM2. Recuerde cómo analizamos el circuito de potencia, KM1 es un sentido y KM2 el otro sentido. De manera opcional tiene un piloto luminoso que indica cada sentido más el piloto luminoso del relé térmico. Inversor de sentido de giro mediante pulsadores pasando por parada. Vamos a analizar este circuito. Vemos que tiene un interruptor magnetotérmico de control, el térmico, los contactos de control del relé térmico, el pulsador de parada, el pulsador del sentido directo y el pulsador de sentido inverso. Notemos que aquí en serie de la bobina está un contacto normalmente cerrado de la bobina del contactor del otro sentido. Es decir, del sentido directo está el contacto 2122 en la rama del sentido inverso y en la rama del sentido directo está el contacto 2122 de KM2. Se le llama inversor de sentido de giro pasando por parada porque al operador seleccionar cualquiera de los dos sentidos, por ejemplo, si presionamos S2, se energiza KM1 y se realimenta, pero abre esta rama. Si el operador presiona S3 o presiona el otro sentido de giro, nunca se va a activar este contactor ya que está enclavado mediante este contacto de KM1. Para poder seleccionar el otro sentido de giro es necesario que presione la parada. Cuando se presiona la parada, abre el contacto 1112, desenergiza KM1, este contacto vuelve a su estado original, que era cerrado, y habilita esta rama nuevamente. Cuando el operador presiona S3, se energiza KM2, se abre el contacto 2122 y se cierra el contacto 1314, permitiendo la realimentación. Y al operador intentar presionar S2, no activa KM1 ya que existe el enclavamiento. Inversor de sentido de giro mediante pulsadores sin pasar por parada. Al igual que el anterior, tiene su magnetotérmico de control, los contactos del relé térmico, tiene su parada, el sentido directo y el sentido inverso. A diferencia del anterior, este circuito cuenta con un juego de contactos de los pulsadores, de manera tal de que cuando presione un pulsador de una de las ramas, primero abre la rama opuesta. Por ejemplo, si se presiona S2, abre la rama de KM2 con el contacto 2122 y luego cierra el 1314. Recuerden que en los dispositivos de control, cuando se accionan, bien sea pulsador, contactores, relé, finales de carrera, todos poseen dos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Cuando se acciona o se activa cualquiera de esos dispositivos, el contacto normalmente cerrado se ejecuta primero, es decir, se abre primero el normalmente cerrado y luego se cierra el normalmente abierto. Es decir, que cuando se presiona S2, lo primero que hace es que abre el 2122 y luego cierra el 1112. Si cierra el 1112, energiza KM1 y cierra el alimento. Si el operador presiona S3 para cambiar el sentido de giro, no ocurre un corto, ya que al presionar S3 lo primero que hace es abrir esta rama, tumba este sentido de giro y luego cierra el contacto 1314 activando el otro sentido. A este se le llama inversor de sentido de giro sin pasar por parada. Vamos a abrir ahora el cadecismo y pesacismo para realizar este ejercicio. Vamos a configuración y usamos el formato A3, que es 297 por 420. Para poder apreciar el circuito con el PLC, el software en el medio y las tablas de entrada y salida a un costado. Vamos a realizar el sistema que queremos controlar. ¿Qué necesitamos? Un motor con ambos sentidos. Bien. Vamos a agregar un tablero gris.
tenemos el sistema que queremos controlar, que en este caso es un inversor de sentido de giro pasando por parada, vamos a comenzar a realizar el hardware del sistema. Para ello necesitamos saber cuántas entradas y cuántas salidas hay. Entonces vamos a estudiar el circuito de control hecho en lógica cableada para identificar cuántas entradas y cuántas salidas tenemos. Vamos a abrirlo. Tenemos el circuito de control y el de potencia. En el circuito de control podemos identificar que tenemos 4 entradas, que son el térmico, la parada, sentido directo y sentido inverso. En cuanto a las salidas tenemos contactor de sentido directo, contactor de sentido inverso y el piloto del relé térmico. Entonces vamos a agregar estos dispositivos en el PLC. Primero vamos a colocar el PLC. Aquí donde dice I/O, seleccionamos el que dice módulo lógico. Seleccionamos y lo colocamos. Luego colocamos cuántas entradas y cuántas salidas hay. Entonces, donde dice accionamientos, colocamos el térmico, la parada, sentido directo, sentido inverso, contactor de sentido directo, contactor de sentido inverso, una luz piloto que le agregamos en el PC-Simu que indica que el motor está activo y otra luz piloto que va a indicar que se disparó el térmico. Ya tenemos los dispositivos. Vamos a agregar ahora la alimentación. La alimentación vamos a agregar una alimentación de línea y neutro. La seleccionamos y la volteamos. Vamos a darle un zoom in para cablearlo mejor. Vamos a darle más holgura para poder realizar el cableado más adelante. Que la línea es marrón y el neutro es azul. Vamos a cablear ahora las salidas. Y por último la alimentación del PLC. Muy bien, una vez que tenemos cableado el hardware o el cableado del PLC, vamos a proceder a cambiar los nombres. Bien, ya tenemos cableado el PLC load. Vamos a proceder ahora a realizar el programa. Vamos a darle un zoom out. El programa lo vamos a realizar en el centro. Y aquí, al final de la página, vamos a agregar las tablas de entrada y salida. El programa lo vamos a realizar por rama. Fíjense, aquí tenemos la primera rama, que es el sentido directo, una segunda rama, que es esta, la del sentido inverso, y la tercera rama, que es la del térmico. Recuerden que adicionalmente vamos a agregar una luz piloto que va a indicar que el motor está encendido en un sentido o en el otro sentido. Entonces vamos a comenzar a realizar. En cada rama lo que debemos determinar es quién activa y quién desactiva cada rama. Vamos a comenzar con la rama 1. Lo hicimos en el ejercicio anterior, debemos identificar quién activa y quién desactiva. Debemos utilizar un bloque RS. Aquí donde dice lógica, buscamos el que dice SR. Lo colocamos. Luego le colocamos la entrada que lo activa. ¿Quién lo desactiva? Lo desactiva F1, S1 o K2, que es el enclavamiento. Entonces debemos utilizar aquí una OR. Seleccionamos la OR y la colocamos. Pero fíjense que esta OR por defecto tiene 2 entradas. Entonces necesitamos colocar una que tenga 3 para poder agregar F1, S1 y K2. Entonces para ello le damos doble clic al bloque. Escogemos la que dice OR 3. Ok. Y le agregamos también 3 entradas. Vamos a agregar las entradas y después le colocamos nombre. ¿Ok? Y una salida. Agregarla. Aquí tenemos una particularidad que debemos agregar el enclavamiento. Entonces no va una entrada, sino va la salida de Q, en este caso de Q2. Entonces la vamos a conectar cuando ya hagamos Q2. Una de las facilidades que tiene el KDSIMU es que podemos copiar y pegar lo que hayamos hecho. Entonces vamos a seleccionar todo, copiamos y pegamos. Porque prácticamente el otro sentido es el mismo programa, pero con nombre diferente. A diferencia del logo Soft Comfort, esta entrada, este bloque, no se puede conectar directamente con la salida. Debemos agregar una comunicación mediante el cable. Como no queremos que se nos crucen todos los cables, es recomendable
colocar dos cables principales aquí, dos conductores principales, uno para Q1 y uno para Q2. La salida, por ejemplo, esta que es de Q1, la conectamos a Q1. Y esta que es de Q2, la conectamos en Q2. Si aquí necesitamos Q2, la conectamos aquí. Si aquí necesitamos Q1, la conectamos aquí. Ahora necesitamos activar una salida cuando esté un sentido o el otro. Entonces necesitamos otra hora. Y conectamos. Está Q1 o Q2. Solamente nos queda adicionar la salida del relé térmico. Una salida y una entrada, que en este caso sería I1. Vamos a colocar los nombres. El set del sentido directo es S2. Y S2 está cableado en I3. Entonces aquí debemos colocar I3. El reset tiene el térmico y la parada. Entonces el térmico está en I1 y la parada en I2. Y la salida, por supuesto, es Q1. Salida es Q2. ¿Quién la activa? S3. Y S3 está cableado en I4. El térmico y la parada están en I1 e I2. Salida es Q3. El térmico está en I1. Y la salida del térmico, del piloto del térmico, es Q4. Bien, una vez que tenemos realizado el programa, vamos a agregar las tablas de entradas y salidas. Aquí donde dice IO, agregamos una tabla de entrada y una tabla de salida. En la entrada colocamos el nombre de los dispositivos de entrada, que en este caso es. Y en la salida sí colocamos el nombre de la salida del PLC. Bien, ya tenemos parametrizado las entradas y salidas del circuito en cada CADESIM. Vamos a configurar ahora los parámetros en el PCSIM. Ya no nos hace falta este circuito de control. Primero vemos el motor. Q1 y Q2, sentido directo, sentido inverso es Q00, Q00 y Q01. Sentido directo es S2. S2 está en la I02. Sentido inverso en la I03. La parada S1 en la I01. Y el térmico en la I00. Y en cuanto a la salida tenemos que el piloto verde está en la Q3, que es Q02. Y el térmico está en la Q03. Muy bien, ya tenemos parametrizado el circuito en el PCSIMO y el CADESIM. Vamos a realizar la simulación. Para realizar la simulación, presionamos aquí donde dice simulación, aquí en el PCSIMO, donde está la computadora, y luego inicio y comenzamos. Directo, enciende el piloto y Q1. Si presionamos la parada, se apaga. Sentido inverso. En otro sentido, también se activa el piloto verde, y si estando en cualquiera de los sentidos se dispara el térmico, fíjense que aquí resetea tanto Q1 como Q2 y activa la salida de Q4. Y por más que el operador intente activar un sentido del otro, no puede, porque en este bloque RS el reset prevalece sobre el set. Tenemos que rearmar el térmico y comenzar de nuevo. Por más que intente darle al otro sentido, no va a ocurrir nada, ya que está reseteado este bloque. En esta clase aprendimos a identificar la secuencia de fase, aprendimos cuándo se debe usar un enclavamiento tanto eléctrico como mecánico, aprendimos a describir el proceso de un inversor de sentido de giro, identificamos los componentes necesarios para realizar este inversor de sentido de giro y realizamos este programa con el software CADESIMO y PCSIM.